Hola compañeros, pues vamos a seguir con los chispazos históricos atorados en el año 1950-53, que es la Guerra de Corea, y es la primera intervención norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial en un conflicto armado, que después se hace costumbre, puesto que ellos empiezan a ver que las guerras desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial les generan una gran cantidad de beneficios económicos a su complejo industrial militar. Aunque al mismo tiempo hay la potencia emergente, en este caso la Unión Soviética, que ya habían entre todos formado la Organización de las Naciones Unidas, pero con el supremacismo de control de Estados Unidos. Inclusive la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que habíamos hablado de que China tiene su revolución triunfante con Mao Zedong e instala una intención de hacer un sistema socialista que tampoco tiene totalmente éxito desde mi punto de vista. Se forma también en ese intento un capitalismo de Estado, no igual que la Unión Soviética, pero distinto, ¿verdad?, con las ideas maoístas. En ese contexto, el Japón había invadido Corea, había invadido Manchuria, había invadido parte de China. Todos esos fueron sacados los japoneses después de la derrota de Japón, y por la resistencia de los chinos, por la invasión de la Unión Soviética a Manchuria, y se empiezan a disputar Corea. Corea es una península muy maltratada, primero con la invasión japonesa y luego con el conflicto de la guerra. La guerra de Corea fue una guerra sangrienta, enormemente. Estados Unidos desarrolló ahí todo su material bélico convencional, ¿verdad?, sin la utilización ya de armamento nuclear, pero sí bombas de napalm que aparecen, pues, o sea, bombas de irradiación de calor. Y durante 3 años, de 1950 a 1953, una vez que obtienen el permiso de las Naciones Unidas por una omisión de la Unión Soviética, que tenía derecho de veto pero no lo ejerció, Estados Unidos, como es su costumbre, hace una coalición para intervenir en la pequeña península. Y del lado de Corea del Norte se divide en dos partes, la Corea del Norte y la Corea del Sur, que después de la guerra había quedado la parte sur bajo jurisdicción norteamericana y la parte norte bajo jurisdicción de la Unión Soviética y en parte de China. La guerra es muy cruel, como decimos. Al empezar la guerra, Estados Unidos tenía pensado que iba a ser muy fácil porque no interviene inmediatamente la Unión Soviética ni China, pero después de ciertos acuerdos se intervienen. Durante esos 3 años los norteamericanos asesinaron casi 3 millones de coreanos de Corea del Norte, 2,5 millones según registra la historia. Ya hablamos del macartismo y cuál era la justificación, pues eran comunistas, ¿verdad? En esa guerra también mueren 500,000 de chinos y 54,000 soldados norteamericanos. O sea, nada. Llegó a ser la guerra, estaba de presidente Harry Truman, el que había ordenado las bombas atómicas en Japón, y ya había habido un desarrollo nuclear de armas nucleares
tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, superior a lo que se había utilizado en Japón. Ya se habían desarrollado nuevas bombas con mayor capacidad destructiva, pero en las dos potencias. Ya las bombas de hidrógeno originales, las bombas de uranio originales ya eran mucho más potentes, y ahora inclusive se hablaba ya del desarrollo de la bomba de hidrógeno. Finalmente, cuando Douglas MacArthur, el general que había sido héroe de la Guerra del Pacífico, está encargado en Corea, le pide a Truman utilizar bombas atómicas. Les parece algo exagerado, a pesar de que ya era exagerada la matanza, para poder vencer a los norcoreanos, que a pesar de tanta gente muerta no se rendían. El 15% de su población, según registra la historia. Dice, no, pues no podemos utilizar, pues no sabemos si la Unión Soviética entonces sí reaccione y utilice también su arsenal para defenderse, lo cual sí sería desastroso y, por supuesto, que catastrófico. No nada más para ellos, sino para la humanidad entera, porque las bombas atómicas que ya se habían llevado a cabo pruebas nucleares tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, en islas, ¿verdad?, del Pacífico, ya sabían la capacidad destructiva de vidas. Tanto las bombas atómicas destruyen la vida en general, humanas, vegetales, animales. Entonces, una reacción de ese tipo no quisieron correr el riesgo. Finalmente se genera el armisticio en 1953, ya con la intervención de las dos potencias, y deciden identificar un lugar donde se hace la zona desmilitarizada desde entonces. Y pues fue terrible para los norcoreanos esa andanada, y lo único bueno fue que al final Douglas MacArthur, que era el héroe, pero excesivo, de ese deseo macartista de matar y matar y matar, que se convierte luego en Estados Unidos en una especie de religión, en la que se le dice a su pueblo que mientras haya guerras en otros países, ellos tienen gran cantidad de ingreso y pueden darle cierta seguridad a su pueblo, y eso es parte del juego perverso que se vive actualmente y desde entonces. Bueno, pues esta fue la situación de la guerra de Corea, que pone al mundo en jaque y destruye enormemente, hace que un país pequeño, y sobre todo la parte de la franja Corea del Norte, tenga un gran sufrimiento con 2,5 millones de muertos. Bien, nos vemos en la próxima. En 1953, cuando la guerra también termina, muere Stalin y lo sucede Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Le seguimos, regresamos luego a México otra vez, y así vamos a ir viendo todas las cuestiones internacionales que afectan a nuestra historia de 1952 en adelante, donde nos quedamos, en México. Hay que cuidarnos, seguirnos cuidando de la epidemia, y seguimos platicando.